El silencio era la moneda más común en la aldea de la Medura, un lugar donde la tierra era avara y el cielo, de un azul despiadado, parecía haberse olvidado de la lluvia. Los adultos hablaban en susurros, como si alzar la voz pudiera quebrar la frágil armonía de su supervivencia. Pero en medio de ese mundo de suspiros y tierra agrietada vivía Jadiel, un niño de 8 años cuyo corazón no conocía el peso de la resignación. Mientras los demás veían el polvo, él observaba las nubes. Mientras ellos contaban los granos de trigo, él contaba las estrellas. Su rincón del mundo era un pequeño huerto detrás de la casa de barro de su familia, donde unas pocas matas de maíz luchaban por erguirse. Y fue allí, una tarde en que el calor danzaba en ondas sobre la tierra, donde ocurrió el primer milagro. Un gorrión, con el pecho polvoriento, se posó en la rama seca de un viejo arbusto. Abrió el pico y emitió un trino, un sonido que para cualquier otro habría sido solo un piar más. Pero para Jadiel no lo fue. No lo oyó con los oídos, sino con algo más profundo, un lugar en su pecho que de repente se despertó. Y en su mente, las notas se transformaron en palabras tan claras como la voz de su madre. Sediento, la grieta detrás de la roca roja, un hilo de agua para los míos. Jadiel parpadeó sobresaltado. Miró a su alrededor, pero no había nadie. El gorrión lo miró fijamente, con sus ojos negros como semillas, y volvió a cantar una melodía que ahora Jadiel entendía como un mapa. Sin pensarlo, como si un hilo invisible lo tirara de la mano, corrió hacia el norte, más allá del límite de la aldea, hasta una formación de piedra rojiza que conocía bien. Allí, en una grieta oscura y húmeda que siempre había pasado desapercibida, encontró lo prometido. No un manantial, sino un resume constante, un hilo de agua limpia que mojaba la piedra. Rápidamente, vació el pequeño cántaro de agua que llevaba para su merienda y lo colocó bajo el hilo, dejando que se llenara gota a gota para las aves. Al regresar a casa, su corazón latía como las alas de un colibrí. Se lo contó a su madre, Mara, una mujer cuyo rostro estaba marcado por el esfuerzo, pero en cuyos ojos aún brillaba una chispa de fe. Ella no lo riñó por imaginar cosas. En su lugar lo tomó de la mano, sus dedos callosos acariciando los suyos, y le dijo con una voz que era casi un susurro: «Dios habla de muchas maneras, hijito, a veces en el silencio de nuestro corazón, otras en la sabiduría de los ancianos, y quizás, solo quizás, a un corazón puro como el tuyo, le hable a través de las criaturas que Él mismo creó. Escucha, pero escucha con cuidado». Así comenzó el don de Jadiel. Aprendió que no todas las aves cantaban el mismo lenguaje. Los gorriones hablaban de necesidades inmediatas, comida, agua, refugio. Las palomas mensajeras, que a veces pasaban por el cielo, llevaban en su arrullo noticias de lugares lejanos, de tormentas que se acercaban o de vientos cambiantes. Un halcón, que anidaba en los riscos altos, tenía una visión amplia y solemne, y sus gritos agudos eran advertencias sobre peligros o la llegada de cazadores foráneos. Jadiel comprendió que estos mensajes no eran casuales, eran susurros del Creador, entregados a través de los cantos de sus criaturas. Era como si Dios estuviera tejiendo un tapiz de provisión y cuidado, y a Jadiel le había concedido el privilegio de ver algunos de sus hilos. Una mañana, mientras ayudaba a su padre a atar las viñas, una bandada de jilgueros cayó sobre el campo como una lluvia de plumas amarillas. Su canto, normalmente alegre, era un clamor agudo y repetitivo. Jadiel se detuvo en seco, su pequeño cuerpo tenso. El mensaje era claro y urgente. Fuego en el viento, viene del este, huele a humo seco, peligro para los que no vuelan. «¡Padre!», gritó, tirando del brazo del hombre. «Los jilgueros dicen que viene fuego, del este». Su padre, Harold, miró hacia el horizonte despejado. No se veía nada. El aire estaba quieto. «Son pájaros asustadizos, hijo. Un zorro, quizás». Pero Jadiel insistió, con una desesperación que no era suya. «No, es fuego. Tenemos que avisar. Tenemos que mojar los bordes de la aldea».
Algo en la certeza absoluta de los ojos de su hijo, en la fe pura que emanaba de él, conmovió a Harold. No era una lógica, era una certeza del espíritu. Con un suspiro asintió. Vamos, diles a los vecinos. Fue una carrera contra lo invisible. Mientras Jadiel corría de casa en casa, repitiendo la advertencia de los jilgueros, algunos se burlaron, otros se encogieron de hombros, pero unos pocos, aquellos que habían visto al niño dejar migas para los gorriones o agua en recipientes para los insectos, lo tomaron en serio. Formaron una cadena con cubos y empezaron a humedecer la tierra en el límite este de la medura, creando una franja de tierra mojada. Una hora más tarde, un viento seco y caliente comenzó a soplar desde el este, trayendo consigo el olor a chamusquina que los jilgueros habían anunciado. Una lengüeta de fuego, impulsada por el viento, llegó rugiendo desde la llanura seca. Se topó con la franja de tierra húmeda, chisporroteó y se detuvo, buscando en vano combustible para continuar. La aldea se salvó. Ese día, la vida de la medura cambió para siempre. La obediencia de Jadiel, su fe en los mensajes que recibía, no solo había salvado a los animales del campo, sino a las propias familias de los aldeanos. Ya no veían a Jadiel como un niño soñador, sino como un canal, un pequeño profeta de los pájaros. Y los milagros, aunque pequeños, comenzaron a multiplicarse. Un día un zorzal le indicó a Jadiel dónde encontrar hierbas medicinales para la fiebre de la hija del panadero. En otra ocasión, el canto coordinado de unas golondrinas les mostró el momento exacto para sembrar, justo antes de una lluvia ligera que nadie había previsto. Una familia de conejos, guiada por el instinto que Jadiel ahora podía interpretar en el canto de alarma de los mirlos, escapó de una trampa que un cazador avaro había colocado. Cada pequeño acto de obediencia de Jadiel era como una semilla de fe que caía en el corazón de su pueblo. Los adultos comenzaron a mirar el cielo no con temor, sino con expectación. Los niños seguían a Jadiel en sus paseos, aprendiendo a distinguir los cantos, no como un don sobrenatural, sino como un recordatorio de que toda la creación grita la gloria de Dios. La gente de la medura empezó a dejar parte de su cosecha para las aves, a proteger los nidos, a ver en cada criatura, por pequeña que fuera, un instrumento potencial en la mano de Dios. El respeto por la creación ya no era una realidad tangible que les había salvado la vida y les daba de comer. Jadiel no se volvió arrogante. Al crecer comprendió que su don no era para su propia gloria, sino para el bien de todos. Se convirtió en un hombre sabio y tranquilo, un pastor no solo de ovejas, sino de la fe de su comunidad. Y la aldea de la medura, antes silenciosa y gris, se transformó en un lugar de cantos, no solo de pájaros, sino de canciones de gratitud que salían de los corazones de su gente. Habían aprendido que la fe no es solo creer en lo que se ve, sino confiar en la voz de Dios, incluso cuando llega envuelta en el plumaje de un gorrión o en el trino de un jilguero. Y en el corazón de cada adulto y en la imaginación de cada niño vivía la certeza de que el Creador no los había abandonado. Les había dado oídos en el cielo para escuchar las necesidades de la tierra. La creación no era su enemiga, era su aliada, un coro constante que, para quien supiera escuchar, cantaba las fieles promesas de Dios. Y así, hermano, hermana, que hoy sientes que tu mundo es una lamedura seca y silenciosa, recuerda la historia de Jadiel, el Dios que habló a través de los pájaros para guiar, proveer y salvar a un pueblo entero. Es el mismo Dios que hoy susurra en tu espíritu. Su voz no siempre es un trueno desde el cielo. A menudo es la suave intuición que te guía a ayudar a un necesitado, la idea persistente que planta una semilla de esperanza en tu comunidad, la canción de un pájaro que en un momento de quietud te recuerda que no estás solo. Tu fe, por pequeña que sea, es el oído del corazón que puede escuchar esa melodía divina. No subestimes los milagros pequeños, las obediencias calladas, porque a veces salvar una aldea entera no requiere de un ejército, sino de un niño que cree lo suficiente como para escuchar el canto de un pájaro y, contra toda lógica, obedecer. Hoy, abre los oídos de tu fe. Escucha.
Es posible que el Creador del universo esté cantando para ti, justo ahora, a través de la creación que te rodea. Y tú sí, tu acto de confianza, puede ser el comienzo de un milagro que transforme no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean.